Mira estos dos árboles. En el de la izquierda aparecen Abraham, David, Salomón y más abajo, Jacob, padre de José. En el de la derecha también están Abraham y David, pero donde Mateo pone a Jacob, Lucas escribe Elí. ¿Cómo puede ser que el mismo hombre tenga dos líneas familiares distintas? ¿Contradicción fatal o pista escondida sobre quién es realmente Jesús? Vamos a desentrañarlo paso a paso, y al final verás que las dos listas no se anulan, se complementan. Si quieres entender la sorprendente resolución, quédate hasta el final. Antes de entrar en los nombres, hay que entender por qué una genealogía importaba tanto en el mundo antiguo. Hoy nos parece que una lista de antepasados es algo aburrido, casi burocrático, pero entonces no era así. Una genealogía funcionaba como un título de propiedad, un registro público que establecía pertenencia, derechos y legitimidad. En sociedades patrilineales como la judía, pertenecer a una casa, la casa de David, por ejemplo, determinaba el derecho a heredar, a ser reconocido socialmente y a ocupar cargos públicos. Una genealogía era prueba legal de identidad y de herencia, no un mero dato curioso, sino el documento que justificaba una pretensión social y política. Además, las genealogías servían para presentar una identidad teológica. Decir, esto es lo que eres, tenía efectos espirituales. Vincular a una persona con las promesas hechas a Abraham o a David era afirmar que Dios cumplía su palabra. Con ese marco en mente, el choque entre Mateo y Lucas deja de ser un detalle menor y se convierte en una pregunta seria. ¿Quién es Jesús, legalmente y biológicamente? Para responderla, vamos a mirar primero a Mateo, después a Lucas, y finalmente a la forma más coherente de leer ambas listas juntas. Mateo escribe para judíos. Eso marca todo su enfoque. Su evangelio quiere demostrar que Jesús es el Mesías prometido, el heredero legítimo del trono de David. Lo hace de forma deliberada y literaria. La genealogía de Mateo, Mateo 1:17, está organizada en 3 bloques de 14 generaciones. Esa estructura no es casualidad. Mateo está tejiendo un patrón numérico, una especie de código o marco mnemónico que resalta la conexión con David. En hebreo, el nombre David tiene un valor numérico que suma 14, una práctica conocida como gematría, y el esquema 14-14-14 parece diseñado para subrayar, este es el linaje de David. Más allá de la curiosidad numerológica, el esquema funciona como una declaración teológica. Jesús pertenece a la casa real de David. Pero al mirar de cerca la lista de Mateo, surge un obstáculo que llamó la atención tanto de antiguos lectores como de estudiosos modernos. La presencia de Jeconías, también llamado Conías, Yechonías, después del exilio. Jeremías contiene una declaración dura dirigida contra Jeconías y su linaje, véase Jeremías 22, 24, 30, en la que, en términos proféticos, se anuncia que sus hijos no se sentarán en el trono de David. ¿Qué significa esto para la pretensión de Jesús de ser heredero davídico si su ascendencia pasara por Jeconías? Mateo no ignora el problema. Al contrario, su propia fórmula contiene la pista de la solución. La línea de Mateo termina con la frase que en muchos idiomas se traduce como Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Mateo 1:16. Observa el cuidado del texto. No se dice José engendró a Jesús, sino que se presenta a José como el esposo de María y después añade que Jesús nació de María. Eso sugiere que Mateo está registrando la línea legal. José aparece como el padre legal de Jesús, el hombre que lo inscribe en la casa de David. En las sociedades antiguas, la paternidad legal, la paternidad reconocida en documentos y en la comunidad,
confería derechos y estatus, aunque no fuera la paternidad biológica. Si José reconocía a Jesús como su hijo, entonces Jesús quedaba legalmente inscrito en la genealogía davídica y, por tanto, era un heredero legítimo. Esta lectura cuadra especialmente bien si se considera la dificultad de la maldición sobre Jeconías. Si la filiación real procede legalmente por José, no necesariamente sigue una línea sanguínea que mantenga la maldición. Mateo pone el acento en la legitimidad pública y legal de Jesús como heredero de David y su uso de la fórmula esposo de María, de la cual nació Jesús, parece intentar evitar la lectura directa de una paternidad biológica atribuida a José. Otro rasgo fascinante de Mateo es la presencia inesperada de mujeres en la genealogía. No son nombres neutros o decorativos. Mateo incluye a Tamar, Rahab, Ruth y a la que fue mujer de Urías, referencia discreta a Betsabé. ¿Por qué en una cultura donde las mujeres raramente aparecían en registros genealógicos, Mateo introduce a 4 mujeres, y además a mujeres con historias problemáticas? La explicación teológica tiene varias capas. Primero, Mateo subraya que la historia de la salvación no se construye sobre la pureza social, sino en medio de situaciones escandalosas y de personas que el sistema marginaba. Tamar protagonizó un engaño y una reivindicación de su derecho. Rahab, una mujer cananea vinculada a la prostitución. Ruth, una moabita cuyo matrimonio rompe barreras étnicas. Betsabé, vinculada a un adulterio real y al asesinato de Urías. Incluirlas es afirmar que la gracia divina atraviesa lo indigno y convierte la fragilidad humana en instrumento de cumplimiento de la promesa. Segundo, la presencia de extranjeras anticipa la misión universal de Jesús. El Mesías de Israel está relacionado con mujeres y pueblos distintos, lo que abre la puerta a la inclusión de los gentiles. Finalmente, desde la perspectiva literaria, estos nombres irregulares atraen la atención del lector. Mateo no está compilando un árbol genealógico frío. Está escribiendo una narración teológica donde la gracia se muestra en lo inesperado. También hay que notar que la lista de Mateo no pretende ser exhaustiva en el sentido moderno. Mateo recorta y organiza nombres para acentuar su argumento. Los tachos u omisiones visibilizadas por los modernistas no necesariamente son errores textuales, sino decisiones editoriales con intención teológica. El esquema 14-14-14 y la selección de nombres muestran que Mateo está construyendo una genealogía con propósito, no solo registrando una crónica de antepasados. Pasemos ahora a Lucas. Lucas tiene una intención distinta. Su audiencia es más amplia y claramente incluye a gentiles. Su evangelio quiere presentar a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. Una forma directa de subrayar esa universalidad es remontar la genealogía no solo hasta Abraham, como hace Mateo, sino hasta Noé y hasta Adán. Lucas 3, 23, 38. Conectar a Jesús con Adán señala que su alcance no es nacional o dinástico únicamente, es humano, de toda la especie humana. La genealogía de Lucas es, por tanto, inclusiva y cósmica. Sitúa a Jesús dentro de la historia universal de la humanidad desde sus orígenes. Un detalle textual en Lucas 3:23 es clave para la discusión. El texto introduce a José con una fórmula que muchas traducciones reflejan como: al comenzar su ministerio, Jesús tenía, según se creía, cerca de 30 años. Y se suponía que era hijo de José, hijo de Elí. Lucas 3:23. La expresión «como se suponía hijo de José» abre una ventana interpretativa. Lucas no afirma gratuitamente la paternidad biológica de José. Su frase sugiere que, en el conocimiento corriente, José era considerado el padre de Jesús.
pero el texto no se compromete con eso en términos biológicos. Además, el nombre Elí que sigue añade otra rama que difiere claramente de la de Mateo. Mientras Mateo traza la línea por Salomón, Lucas parece seguir una rama distinta de David, pasando por Natán y finalmente por Elí. ¿Qué significa esto? Una explicación plausible y coherente con el contexto es que Lucas está registrando una genealogía diferente, no la línea legal de José hacia Salomón, sino otra línea de sangre que llega a Jesús mediante María, con Elí como antepasado en esa línea. Antes de afirmar esto con rotundidad, conviene marcar los límites. La identificación de Elí como padre de María no aparece explícitamente en el texto. Es una interpretación exegética plausible que ha sido sostenida por tradiciones antiguas y muchos eruditos. Otras opciones han sido propuestas. Algunos sostienen que ambas genealogías se refieren a José, pero a dos troncos diferentes, una explicación basada en genealogías que divergen por adopciones o por ramificaciones familiares. Otros han apelado al levirato legal o a diferencias en la transmisión textual. Lo correcto es decir que la hipótesis de que Lucas registra el linaje biológico de María por medio de Elí es una posición fuerte y coherente con el sentido del texto y con la intención teológica de Lucas, pero no es una verdad dogmática incuestionable. Debemos manejar la diferencia como una solución probable, informada por el lenguaje del texto y por la práctica cultural antigua, no como una afirmación inmutable. ¿Cómo reconcilian entonces Mateo y Lucas sus dos genealogías? Una síntesis razonable y bastante difundida entre comentaristas que respetan los textos es la siguiente. Mateo presenta la filiación legal a través de José, la línea que confiere título real y legitimidad pública, mientras que Lucas presenta la filiación biológica, una línea distinta que probablemente corresponde a María y que remonta hasta David por otra rama, Natán, y hasta Adán. Así, Jesús es simultáneamente heredero legal de David y heredero en su humanidad universal. Esta solución tiene la ventaja de resolver el problema de la maldición sobre Jeconías. Si la línea sanguínea que llega a Jesús pasa por Natán y no por Salomón y Jeconías, entonces el obstáculo profético de Jeremías 22 no implica una negación de la legitimidad davídica de Jesús, porque su legitimidad como hijo de David se consuma legalmente mediante José. Para que esta síntesis funcione, hay que entender que en el mundo antiguo, la adopción y la filiación legal tenían eficacia real. La cultura romana tenía instituciones legales de adopción que transferían derechos hereditarios. El mundo judío también reconocía formas de tutela y de adopción que podían inscribir a un hijo en la casa del padre adoptivo. No es necesario reconstruir procedimientos legales modernos. Basta con reconocer que la paternidad legal y el reconocimiento social conferían legitimidad. José, al ser presentado por Mateo como esposo de María e identificado por Lucas como se suponía hijo de José, ambas fórmulas muestran un matiz: aceptación social versus paternidad biológica. Cumple el papel de titular jurídico que legitima a Jesús ante Israel. Por otro lado, la ascendencia biológica por María explicaría la conexión de Jesús con la humanidad, y con una línea davídica no afectada por la maldición. La comparación entre Salomón y Natán es instructiva aquí. Mateo traza la genealogía a través de Salomón, hijo de David, lo que es coherente con una genealogía real que pasa por la casa dinástica. Lucas, en cambio, sigue la línea de Natán, otro hijo de David, lo que conforma una rama alternativa de la casa davídica. Si la sangre de Jesús viene por la línea de Natán, no carga con la sanción profética que Jeremías pronunció contra la línea de Jeconías.
Mientras tanto, la adopción por José, representante de la línea salomónica, confiere a Jesús el estatus político y legal del heredero davídico. De ese modo, las dos listas convergen en Jesús. Una le da título, la otra le une con la humanidad y evita la traba profética. Conviene aquí matizar la cuestión de Jeremías. Jeremías 22 contiene una advertencia dura contra Jeconías y anuncia consecuencias para su linaje. Ese pasaje se presenta en la tradición cristiana con seriedad. Un texto profético no se desprecia. Sin embargo, los estudiosos señalan que la aplicación de esa profecía a generaciones posteriores es un tema de interpretación. Algunos entienden la maldición como específica al contexto político del tiempo de Jeremías. Otros creen que el oráculo tiene una fuerza más amplia. Mateo, al enfatizar la filiación legal de Jesús, ofrece una forma teológica de compatibilizar la promesa davídica con la historia. La promesa se cumple en el Mesías, reconocido por la comunidad legal y litúrgica, mientras que la maldición sobre ciertos descendientes no anula el cumplimiento divino. Sea como fuere, es importante evitar lecturas simplistas. No se debe usar Jeremías 22 para negar de plano la legitimidad mesiánica sin considerar el contexto y las soluciones que los propios evangelios parecen proponer. Además de la reconciliación textual, vale la pena considerar el mensaje teológico mayor que surge de estas genealogías. Primero, Jesús aparece como un rey legítimo y al mismo tiempo un hombre plenamente humano. La combinación de filiación legal y filiación biológica recalca que Dios actúa tanto en las estructuras jurídicas y sociales como en la carne y la sangre humana. La promesa davídica no se anula por complejidades históricas. Dios utiliza las instituciones y las genealogías para cumplir su propósito. Segundo, la inclusión de personajes escandalosos y de mujeres extranjeras nos recuerda que la genealogía mesiánica no es una línea de pureza étnica o moral. Dios opera en la historia real, con sus rupturas y sus heridas. La historia de la salvación, narrada por Mateo y por Lucas, es una historia que usa lo inesperado y que transforma la infamia y la marginalidad en lugares de gracia. También es útil recordar que existen otras explicaciones alternativas sobre la discrepancia entre las listas y que algunas tienen apoyo antiguo. Por ejemplo, algunos sostienen que ambas listas se refieren a José, pero que una sigue su linaje legal y otra su linaje biológico por medio de adopciones o matrimonios intrafamiliares. Otros han propuesto la idea de levirato, donde la descendencia legal puede ser atribuida a un hombre que no es el padre biológico si se cumple la obligación levirática. Estas hipótesis tienen sus méritos y sus problemas. La posición que hemos esbozado, Mateo como la genealogía legal de José y Lucas como la genealogía biológica de María, reúne coherencia textual y sentido teológico, y por ello es una solución atractiva y frecuente en la tradición exegética. Aún así, hay que presentarla con humildad. Es una explicación consistente, no un dogma inmutable. Visualicemos por un momento el resultado. Imagina dos árboles genealógicos que convergen en la copa. El árbol de Mateo nos llega por el tronco real de David a través de Salomón y llega a José. Ese árbol habla del título, del derecho, del reconocimiento público. El árbol de Lucas sube por otra rama de David, quizá por Natán, pasa por Elí y por María en la biología humana y llega a Jesús. Ese árbol habla de la humanidad universal, del origen común con toda la humanidad al remontar hasta Adán. Donde las dos líneas se encuentran está la persona de Jesús. Legalmente hijo de José, biológicamente hijo de María, humano y rey a la vez. Esa convergencia es teológica y práctica. Muestra cómo Dios actúa en la esfera legal y en la historia concreta.
¿Qué implicaciones prácticas tiene todo esto para la fe y para la lectura de la Biblia? Primero, nos enseña a leer los evangelios en su contexto. Los autores no estaban escribiendo para un público moderno que busca datos de genealogía al modo empresarial. Estaban persuadiendo y formando comunidades con recursos que la audiencia entendía. Códigos numéricos, listas legales, alusiones proféticas. Segundo, nos recuerda que la veracidad de la tradición cristiana no depende de la eliminación de tensiones aparentes, sino de la búsqueda de sentido dentro del marco histórico y literario. Discrepancias superficiales pueden ser puertas a descubrimientos teológicos profundos. Tercero, la inclusión de personas marginadas en la genealogía es una lección sobre el carácter de la Iglesia. La comunidad del Mesías debe ser un lugar donde la gracia se muestre en medio de la fragilidad humana. Quisiera terminar con un apóstrofe que recupere el asombro reverente adecuado a este tema. Dos listas que al principio parecen competir, en realidad nos ofrecen una enseñanza complementaria y rica. Dios utiliza las realidades humanas, linajes, derechos, nombres, para expresar su fidelidad. Jesús no es un monigote atado a una tradición legal ni una figura abstracta desconectada de la carne humana. Es el cumplimiento en quien la historia, la ley y la humanidad convergen. Su árbol genealógico, por extraño que parezca a primera vista, revela que la promesa divina se despliega en la complejidad real de los hombres y las mujeres, en escándalos y en ternuras, en exilios y en restauraciones. Si este viaje por las raíces de Jesús te ha despertado interés, hay mucho más por explorar, desde el contexto del exilio babilónico hasta estudios sobre la gematría y la función literaria de las genealogías en la antigüedad. Si quieres profundizar, te invito a ver el video recomendado en la descripción sobre Jeconías y Jeremías, donde analizamos el trasfondo profético con más detalle. Suscríbete si te interesa el estudio bíblico riguroso que combina historia, teología y sentido pastoral. Resumamos brevemente. Mateo nos presenta una genealogía con propósito legal y davídico, estructurada y selectiva. Mateo 1:17. Lucas nos ofrece una genealogía que subraya la humanidad universal de Jesús y remonta hasta Adán. Lucas 3:23-38. La aparente discrepancia entre Jacob y Elí al describir a José no es obligatoriamente una contradicción, sino una pista que, leída en su contexto cultural y literario, sugiere que una línea puede ser la de reconocimiento legal y otra la de la sangre. La inclusión de mujeres marginales en Mateo subraya la gracia y la apertura de la promesa. Y la difícil palabra sobre Jeconías en Jeremías 22 debe interpretarse con prudencia teológica, no como una negación de la promesa, sino como parte del drama histórico en el que Dios cumple lo prometido por vías que superan nuestras expectativas. Que este análisis te anime a leer los evangelios con ojos atentos, no para aplastar las tensiones en un dogma rígido, sino para dejar que el texto te hable en su complejidad. Jesús resulta ser así no menos humano por tener genealogías complejas, sino más creíble. Dios se encarna en la historia real, en la mezcla de linajes, en la regla legal y en la sangre, y en esa unión se cumple la promesa que el mundo necesitaba.